¿Le han preguntado alguna vez algo en una encuesta? Cuando de pronto uno ve que el presidente de la República tiene 60% de popularidad, mucha gente me dice, y con razón, a mí nunca me preguntaron. Cuando de pronto vemos que un candidato o candidata va arriba, la gente dice, y con razón, pues a mí nunca me han preguntado. Bueno, pero ¿por qué tienen tanto valor las encuestas? ¿Por qué a veces le atinan y otras veces francamente son estropicios? Hoy hablamos de encuestas previo a lo que sucederá mañana con la 4T, la definición de las encuestadoras que llevarán a cabo la decisión de quién será el próximo candidato o candidata. Comenzamos. Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a Contracara. Yo soy Luis Cárdenas y no sabe el gusto que me da poder estar con usted un ratito en esta noche. Oiga, mañana en una tómbola Morena, la 4T, va a decidir qué encuestadoras llevarán a cabo la elección, a final de cuentas, del próximo candidato o candidata a ser presidente de la República. El método es muy particular. 75% va a valer una boleta simulada en donde van a ir pues alrededor de unas 6,000 personas y le van a enseñar un papelito en donde dice, oye, ¿quién quieres que sea? Claudia, Marcelo, Adán, Monreal, Velasco, ¿a quién le vas? Noroña. Bueno, la gente va a tener que votar. Son 6,000, o sea, imagínense nada más el poder que van a tener estas 6,000 personas que van a ser seleccionadas a través de una muestra que todavía no queda muy claro de dónde o cómo se va a llevar a cabo. Lo cierto es que ya empezó a haber desconfianza. Hace unas horas, a eso de las 11 de la mañana, el aspirante presidencial Marcelo Ebrard se quejaba, decía que los dados están cargados y mandaba un mensaje a la dirigencia de Morena. Lo que estamos viendo ahorita, están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar en todo el país. Están utilizando las brigadas para decirle a la gente que el presidente quiere que sea Claudia. Están haciendo un acarreo de veras monumental. ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Por lo que acaban de ver. Porque si fuese cierto que llevan 10, 20 puntos de ventaja, 15 o 5, los que fueren, no estaríamos viendo lo que estamos viendo. Lo tengo que decir con una posición de firmeza y templanza. Y se los dice a alguien que en 2011, con una diferencia de 32 cuestionarios, no le tembló la voz para decirle a Andrés, tú ganaste y a ti te apoyo. Aunque sean 32 los cuestionarios. Pero nunca se vio, siendo yo jefe de gobierno de la Ciudad de México, nunca vieron ustedes todo el país pintado con financiamiento del gobierno de la Ciudad de México. Y nunca vieron espectaculares de Marcelo en toda la República Mexicana. Y nunca vieron, tampoco, para los que nos están siguiendo por Face, o por otras redes, nunca vieron ustedes que mandara yo brigadas del gobierno para apoyar mi postulación. Jamás. Un par de horas después, Claudia Sheinbaum le respondió a Marcelo Ebrard. Siempre voy a hablar bien de mis compañeros. Todos hacemos falta en este proyecto y siempre llamar a la unidad. Somos 6 los compañeros que estamos participando. Está participando Marcelo Ebrard, está participando Adán Augusto López, está participando Ricardo Monreal, está participando Noroña y Velasco. Somos 6 los que estamos participando. Y los 6 nos necesitamos porque lo más importante es el proyecto, la transformación y el futuro del país. Y como lo digo siempre en todos los eventos, nuestra alianza, nuestro mayor acuerdo es con el pueblo de México. Todavía no viene el sorteo.
Faltan unas horas para que esto pase y ya hay desconfianza dentro de la 4T. A ver en qué acaba esto. Vamos a platicar sobre las encuestas, pero antes quiero compartirle la encuesta de esta casa, que es su casa, Heraldo. Y el Heraldo de México ha publicado estos números en población abierta y entre simpatizantes de Morena. Analicemos lo primero, entre población abierta. Claudia Sheinbaum se mantiene como la puntero de punteros con 29.8%, seguida entre población abierta de Marcelo Ebrard con 21.9%. En un tercer lugar queda Adán Augusto López con 18.8%. Pero pasa algo muy interesante cuando nos vamos solamente a los simpatizantes de Morena. Entre los simpatizantes de Morena, Sheinbaum tiene 30.4%, pero el segundo lugar no es de Marcelo Ebrard, sino de Adán Augusto López con 23.3%. Ahí sí, hasta el tercero cae Marcelo Ebrard con 21.8%. Las encuestas de Heraldo las puede usted consultar en la página de internet de Heraldo de México. A unas horas de que venga el sorteo, este sorteo tómbola, rifa que va a ser el día de mañana, y Morena determina a las encuestadoras que van a tener una participación importante en este método sui generis, bastante estrambótico, complicado. Ahorita vamos a platicar sobre esto. Hoy tenemos una mesa de lujo. Vamos a platicar con encuestadores de gran prestigio en este país y pues que evidentemente tienen toda la experiencia para ver pues qué opinan sobre el método que va con Morena, también lo que está haciendo la oposición, cómo se puede medir, es factible, no es factible, no será un dedazo disfrazado de encuesta o es una encuesta disfrazada de dedazo. ¿Qué opina usted? @Luis Cárdenas MX, estamos en todos lados y también en @Heraldo Televisión. Doy la más cordial bienvenida esta noche a Lauro Mercado, director general de Mercaey. Lauro, qué gusto estar aquí. Gracias Luis. por venir. Muchas gracias. Bienvenido. También está con nosotros Jorge Buendía, politólogo, director también de Buendía y Márquez. Querido Jorge. ¿Cómo estás? Un gustazo verte siempre. Muchas gracias. Bienvenido. Y también está aquí con nosotros Rafael Jiménez, consultor político y experto en investigación de opinión pública. Rafa, bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Luis, y mucho gusto de estar con ustedes. Oigan, pues ¿qué les parece, Lauro, Jorge, Rafael, si comenzamos pues cada uno diciéndonos qué les parece este método, este asunto de Morena, más o menos explicándolo, porque pues también habrá que entenderlo a detalle. Creo que hasta algunos detallitos todavía le faltan al mismo proceso. ¿Cómo lo estás viendo tú, Lauro? Hoy fue un día particularmente interesante, ya lo decíamos antes de la pausa, como hay un agarrón entre Marcelo Ebrard, entre Claudia Sheinbaum, ya hay un reclamo y todavía ni siquiera han elegido a las encuestadoras. ¿Qué nos dices, Laura? Claro. Bien, pues mira, yo creo que originalmente tenía visos de ser una muy buena idea, porque de alguna forma, al haber una encuesta por parte de Morena, llamémosla la encuesta madre, y luego 4 encuestas de encuestadores que iban a ser de alguna forma elegidos por cada uno de los 4 candidatos principales, eso como que le daba una posibilidad, que se les llama encuestas espejo, de que a la hora de que se hicieran las encuestas, pues por lo menos había como un participante realizando una encuesta de parte de cada uno de los actores que le daba confianza. Y eso, en la medida en que de alguna forma se parecieran los datos de las 4 encuestas al final, o de las 5, pues como que iba a fortalecer, y bueno, el que ganó, ganó, y el que perdió, perdió, y tan. Sin embargo, ya lo discutiremos más a detalle. Luego de eso han venido una serie de reglas que siento que de alguna forma han venido limitando la posibilidad de que realmente sean las encuestadoras que salgan seleccionadas las que den un dato. Entonces, pues este posible vínculo de confianza de actor, encuestadora Morena, pues de alguna forma, pues más bien Morena como que los ha, los tendrá cooptados desde el momento en que muestra procesamiento y una supervisión de campo muy aparatosa, diría yo. Okay. Pues les está quitando la posibilidad de realmente a las encuestadoras hacerse responsables de lo que están haciendo. O sea, son encuestadoras
que no pueden hacer su chamba de forma libre, que van a estar ahí con gente de Morena detrás diciéndoles más o menos cómo se tiene que hacer la encuesta? No sé si eso ultimísimo que Ajá. dijiste, espero que por lo menos ¿No? se mantengan a la distancia, pero no vería un escenario Ok. en más de un lugar donde alguno de esos 7 dice, a mí no me gusta que se está haciendo así, y el otro dice, no, a mí sí. Entonces empieza a armarse un borlote entre ellos y no van a dejar Ya. trabajar ni siquiera bien al encuestador. ¿Tú cómo ves el borlote, querido Jorge? No, bueno, todavía no sabemos los detalles logísticos. ¿Verdad que no? Hay muchas cosas. No, Ajá. son de estas interrogantes, porque en los operativos de campo, pues ahora sí que el diablo está en los detalles, ¿no? Claro. A final de cuentas hay una metodología de cómo llegas a un hogar, bueno, a la manzana, cómo llegas a un hogar y cómo dentro del hogar llegas a un respondente. Claro. ¿No? Entonces, esa parte está en el aire, pues esperemos que ciertamente, como dice Lauro, pues haya la libertad para hacerlo, pero de entrada te diría, aún entre las mismas casas encuestadoras, pues hay diferencias importantes en estas etapas. Una muy elemental, muy simple, hay encuestadoras que hacen cuotas de edad y sexo a la hora de Ok. entrevistar, e incluso algunos que entrevistan al primero que abre la puerta, y hay otros que siguen el método aleatorio hasta la última etapa, es decir, a quién van a entrevistar, los seleccionan de manera aleatoria entre los que viven en esa casa, que son ciudadanos de 18 años o más. Entonces, ahí hay diferencias. Entonces, ese tipo de detalles yo creo que se va a tener que definir, ¿no? Porque ciertamente, pues, si una de las encuestas espejo hace cuotas de edad y sexo y la otra tiene otra metodología, o pues, cómo seleccionan hogares, todo eso yo creo que sí van a tener que plantearlo, Ya. ¿no? Pues sí ser muy específicos, porque hay muchas zonas grises, particularmente cuando tienes estos acompañamientos. Por ejemplo, cuando hemos tenido en otros procesos supervisión de campo por otra empresa, que también Claro. ha ocurrido. Por ejemplo, en el 2012, cuando se selecciona a Miguel Ángel Mancera, eran 3 encuestas de espejo y una cuarta empresa Ya. que hacía la supervisión de nosotros 3, nosotros participamos en ella. Ok. Y ahí te tienes que poner de acuerdo, pues literalmente desde dónde nos vamos a ver, a qué horas vamos a empezar, qué va a pasar ahorita. Si tú das inicio a la jornada a las 9 de la mañana y no llega un representante o no llegan 2 o no llega nadie, y tú tienes que empezar de acuerdo a una logística porque tienes un calendario. Todos esos detalles creo que tienen que ser muy, muy claros porque si no se van a prestar a Sí, a malas cuestionamientos, interpretaciones, ¿no? Sí, por ¿no? supuesto. Es que empezaron sin mí. Ajá, bien interesante lo que mencionas, Jorge. ¿Qué opinas, Rafa, de todo? No, pues Morena en particular y antes que Morena PRD, pero antes otros partidos, el propio PAN hace muchos más años, el PRI también, han intentado varias veces seleccionar candidatos o resolver controversias con encuestas. Yo creo que Morena hace 6 años tenía más o menos... El propio presidente tuvo un buen encuestador muchos años cuando estaba en el PRD y en el gobierno de la ciudad, que fue amigo de nosotros, Pepe Barberán. Su equipo era un encuestador serio, bueno, etcétera, ¿no? Y su equipo muchos años dominó las encuestas de Morena, luego entraron a formar parte del gobierno. Uno de ellos falleció tristemente hace unos cuantos meses. Entonces, básicamente yo creo que el gobierno, el presidente, se quedaron sin un equipo de encuestas serio, ¿no? Claro. Entonces ahí se han metido en el lío de hacerlo cada vez más enredado. Si recuerdan el lío de la elección de Mario Delgado contra Porfirio Muñoz Ledo, pues ahí ya vimos que se puede hacer un enredijo porque Porfirio Muñoz Ledo gana, pero dentro de márgenes de error, ¿no? Entonces se hace un lío, se repite. Verdaderamente se puede hacer un caos cuando no hay una buena voluntad política. El problema con las encuestas es que cada detallito puede afectar el resultado. La muestra, que todavía no hemos hablado de ellos, esa es sumamente determinante. En este caso, puede ser sumamente determinante de quién gana o de con qué márgenes gana un candidato o a otro. El trabajo de campo igual, entrevistar a alguien es algo no es como que todo el tiempo estamos encuestando o recibiendo un encuestador en la casa.
que llegue una persona o lleguen 7 personas a la puerta de tu casa, te toquen y estén los 7 viendo que estás respondiendo, sinceramente es un acto bastante anómalo y genera ciertas presiones, cosas no deseables en la objetividad de una Sí, encuesta. ya me imagino, ¿no? O sea, Es el una papá locura. que es López Obradorista y el hijo que es anti-López Obradorista, ¿por quién vas a votar? Y el papá así viendo al hijo. los- a ver, y los a ver, 7 quiero que ahí me viendo- digas por quién vas a votar. Lo que me Es decían, demasiado rebuscado todo eso Exacto. y a la vez crea cosas anómalas en el ejercicio de una encuesta. Déjenme preguntarles algo. Ejercicio hipotético. Contratamos a Lauro, a Jorge y a Rafa, a los 3, y les decimos el mismo método, la misma muestra, el mismo todo. En teoría el resultado tendría que ser más o menos igual o no, porque hoy hay dentro de la opinión pública mucha desconfianza a todo. La gente ya ni siquiera piensa que la Tierra es redonda, o sea, empezando por ahí. Entonces, con este nivel de desconfianza, pues es normal que haya una desconfianza en las encuestas, ¿no? El mismo presidente en su momento metió esa desconfianza diciendo que había encuestas cuchareadas. Si les dan las mismas reglas, el resultado en teoría tendría que ser más o menos igual. Dentro del rango de margen de error de la encuesta, Ujú. Sí. ¿Qué opinas, Laura? Sí, exactamente. Cada encuesta tiene, pues, el resultado que da, más o menos, supongamos, 3%, ¿no? Ok. O sea, pero no Y podrías... entonces, a uno le puede dar 25, ¿no? Quiere decir que puede estar realmente el parámetro que está queriendo medir entre 28 y 22. Ok. Quiere decir que si a otro le da 24 o 22 incluso, pues se siguen cruzando los márgenes de error. Ambos, se puede decir estadísticamente hablando, que están midiendo el mismo fenómeno. O sea, correcto. déjenme poner así el ejemplo. Podría ser, simplemente estamos haciendo lo hipotético, que sea Claudia, Lauro la mide con 28, tú la mides con 27, tú la mides con 24, Rafa. O sea, pero no podría ser, si es el mismo, si son los mismos números, si son la misma muestra, etcétera, si hay un acuerdo entre las encuestadoras con todo y que sean competencia, no podría ser que Laura tenga a Marcelo en primero, Jorge tenga a Noroña en primero y Rafa a Dan Augusto. O sea, eso sería imposible. No, Dependiendo de la distancia. Si es, perdón, rapidísimo, si están muy cercanos, el Ajá. primero y el segundo, por decir, Bueno, sí están puede cerrados. darse esa posibilidad. Sí, que la Si hay diferencia una sea... distancia de 10, 20 puntos, Ya. y ya ha pasado. Acordémonos que cuando seleccionó el PRD a su candidato presidencial en 2012, Cuando eran Marcelo Ebrard contra López Obrador. De hecho, estaban muy parejos y en ese entonces tenían 5 indicadores. Y quedaron, en los 5 indicadores estaban prácticamente empatados. Ganó por uno de los indicadores, ganó López Obrador a Marcelo. ¿Y por qué? Porque se traslapaban completamente los porcentajes. Eso era un empate, hecho y derecho. Ok. Ese, ¿no? Y además con 5 indicadores distintos, que ese es otro matiz que había entonces, ¿no? Claro. Con 5 distintas preguntas se evaluaban el resultado, ¿no? Ahora no. Ahora aquí están restringiendo mucho. Los encuestadores no hacen la muestra. El operativo de campo está todo pues raro. Está raro porque tener demasiada presencia de observadores de una encuesta pues es tremendamente intrusivo, ¿no? ¿Cuáles serían estas características que tendrían que dar las empresas para que más o menos tuvieras este mismo resultado, Jorge? O sea, la muestra supongo que es una de ellas. O sea, ¿qué características tiene que haber? ¿Es una especie de manual? ¿Qué les dan a las encuestadoras o deberían de darles para que tengas el mismo resultado, más o menos? Bueno, en términos generales, lo que estás cuidando es, al ser el mismo diseño muestral, ¿no? Que la muestra se origina con los mismos principios. Entendamos algo. ¿Qué es muestra? Estás haciendo una... Ajá. Básicamente el punto es, no vas a hacer un censo, entonces que para no hacer un censo haces una selección O aleatoria. sea, no le vas a preguntar a todo el país. No, haces a una 120 selección, millones de personas. Exactamente, de manera aleatoria, Ok. la suerte, si tú quieres llamarlo así, para poder
hacer una inferencia sobre el conjunto de la población. Ok. ¿No? Esa es una muestra, ¿no? Es una pequeña subsección, digamos, del total, pero seleccionó de tal forma que te permite emitir opiniones sobre el conjunto. Pero no puede haber ahí como que una tendencia medio mañosa en la muestra. Sí. Pero las podemos validar. Los tres que estamos acá, de hecho, no vas a encontrar mucha discrepancia, porque los tres encuestamos igual, Sí, con claro. las mismas técnicas. Pero sí tenemos unas graves discrepancias con otras personas que hacen encuestas, ¿no? Hay unos que no entrevistan en domicilios, que entrevistan en la teléfono. vía pública, o por teléfono, o por internet, y ahí sí difiere todo, ¿no? Y la otra, también nosotros los tres hacemos encuestas más o menos con la misma técnica de muestreo. Lo más que haces es creas estratos más homogéneos, seleccionas, pero somos más o menos igual. Pero hay otros encuestadores que no hacen eso, ¿no? O hay otros diseñadores, por ejemplo, que he escuchado de esta encuesta de Morena, que van a encuestar a donde hay más fuerza electoral de Morena. Pues que van a encuestar más, donde hay más fuerza electoral de Morena. Eso es una anomalía mayúscula que altera profundamente el resultado de la población total. ¿De qué tamaño tiene que ser una Pero muestra? quiero regresar a ese punto, digamos, para poner toda esta discusión, hay que ponerlo, entenderlo esto como que es un proceso de selección de candidatos que tienen todos los partidos ponen sus reglas, ¿no? Entre paréntesis, que esto lo ha hecho Morena las últimas veces y Pero así le ha salido, ¿no? pero así como... En el 18 sí, en el 21 está más dudoso todo lo que hizo. Pero así como Morena dice que uno de sus métodos por encuestas, pues en su momento Acción Nacional, y bueno, todavía está, pues es una encuesta interna a militantes, el PRI, las asambleas de delegados, o sea, todos los partidos, en todas partes de los republicanos son sus primarias, algunas son primarias abiertas, otras son cerradas, o sea, todos los partidos ponen sus reglas, ¿no? Y creo que tienen el derecho de ponerla. Claro. Más allá de que me guste o no me guste. Digo, por No, pues poner es la ahorita la comparación. autodeterminación Por partidista, poner ahorita ¿no? Al final. una comparación de coyuntura actual. El Frente Amplio decidió que iba a hacer una encuesta en vivienda que vale 70% y 30% que vale una encuesta telefónica. Ok. ¿No? Morena dice es 100%, ¿no? Ellos ponen las reglas, aquí lo importante es que las acaten los participantes, se pongan de acuerdo. Entonces, regresando al tema de Rafa que mencionaba, que van a encuestar más en secciones de Morena. Si se pusieran de acuerdo en eso y lo aceptan todos los actores, Hacen eso. Ya, que ya pues, Va. ajá. Sí, lo De hecho, aceptan todos los de hecho, actores, el sí, pero sí Tucom- tiene un efecto. claro, totalmente, no, las reglas tienen efectos. De hecho, el Tucom en 2005, cuando estaban seleccionando quién competía contra Madrazo, la encuesta valía 60%, pero ahí dijeron que solo iba a valer 40% las opiniones de los priistas y 20% las de independientes. Todos los que no eran no priistas no valían, ¿no? Fueron sus reglas, las acataron, las defendieron. El tema es que aquí las de Morena siempre han sido abiertas a toda la población. Sí. Y todos los ejercicios que se han estado publicando, difundiendo, son bajo ese supuesto. Si hubiera un cambio en esas reglas, pues ciertamente me imagino que habría mucho ruido. Mucho ruido. ¿Qué dices, Lauro? Sí, coincido sobre todo en el punto de las reglas que se acuerden que sean entre todos. Ahora bien, en este momento las reglas acordadas, todo puede cambiar, pero es que sea población abierta. Esto quiere decir que cualquiera, simpatices o no con Morena, puedes tener chance de ser entrevistado o no. Y ahí es donde puede haber, por ejemplo, un posible sesgo de la muestra. Si la muestra no está validada, si la muestra, como dice Rafa, de pronto está cargada hacia más morenistas, puede ocurrir que, y por otro lado, se sabe que en las encuestas Claudia Sheinbaum sale como más alta que Marcelo Ebrard dentro del grupo morenista, pues sería una forma como de sesgar el resultado que se pueda tener. A favor de Claudia. A favor de Claudia. Exactamente, y ese es el punto. Pero creo que no pasa tanto La validación. por la muestra. De hecho, creo que puede ser una consecuencia de esto que enfatizaba Rafa, que llegan
6, 7 personas que te dicen que van a hacer la encuesta para seleccionar al candidato de Morena, pues el respondente, si no eres simpatizante de Morena y te están diciendo que es un ejercicio de Morena, muy probablemente la no respuesta vaya a ser... A ver, vamos Pero a la entender muestra esto. también, ¿Cómo que lo llegan que 6 o dice 7 Lauro- personas? O sea, llegan 6 o 7 observadores con Sí. cada uno de los que Hasta van ahorita- a Es uno por aspirante. Al menos en las reglas Eso que está ahorita, difundieron, sí. es uno por aspirante más un representante del partido. Más el cuate que le van a encuestador. preguntar. O sea, son 8. Al cuate que le van a Sí, preguntar. van a llegar a tu casa. No, yo los mando al carajo, no inventes. Te llegan 8 personas así, me van a Pero son levantar, las ¿qué me reglas- van a hacer? Son las reglas no logísticas de las que habla Lauro. Oye, si cuando va uno le huyes porque Sí, te va a quitar claro, el no tiempo, sabes. que te lleguen 8 así de agandallados. Oye, ¿por quién quieres? Porque está cañón. No, los vas a, No sabía que esa era la forma. los vas a tener que uniformar Claro. también. No, O sea, no puedes llevar colores de a favor de uno u otro. simplemente con que vayas No, de pero pues todos guinda, van a ir te de van a guinda. confundir con servidor de la nación. O sea, sí hay muchos detalles, por eso decía yo esto de que Pero la muestra sí cuenta también. Lo que Sí, dice pero eso lo Lauro puedes es validar. crítica. ¿De qué tamaño es la muestra? Sí, pero sí es un hecho que en las encuestas, los cruces de las encuestas que seguramente están haciendo ustedes, Claudia Sheinbaum saca más ventaja entre morenistas que entre el resto de la población. Entonces, si encuestas a más morenistas, Claudia Sheinbaum va a tener más puntos de ventaja. Entonces, no me sorprendería que Marcelo Ebrard, que es el retador principal hasta ahora, ¿no? O algún otro candidato diga, sabes que eso está mal, ¿no? Porque la regla al inicio era población abierta. Esto no es tan abierto, ¿no? No, ¿cómo es la muestra? O sea, ¿de qué tamaño será esta Pero, muestra? pero el problema no va a estar en la muestra, porque la muestra selecciona secciones electorales. Entonces, tú puedes estratificar de tal forma que tengas bien representadas. Las haces todas en Tabasco. No, pero es que eso lo puedes ver evidentemente. O sea, Ok. tú Eso, sabes, eso sí la hace Jorge de la muestra, pero el problema es que quién sabe quién va a hacer la muestra en este puedes caso, ver ¿no? qué tan bien replica. Ajá. El problema puede ser al interior de la sección, Ya. pues que llegan, pues es un ejercicio de Morena. ¿Quién va a participar? Pues sí, es muy probable que vaya a haber autoselección. Claro, Claro. sí. Que participe más los simpatizantes de Morena que Ahí vienen los de oposición. Guinda. Yo soy de Morena, vengan para acá. Casi, casi. No, bueno, nos pasa. Vamos a preguntar todos donde diga es Claudia. No, nos pasa. Reciente- O con claro, Marcelo sí. O exacto. sea, aquí la casa que tenga es Claudia, ahí hay que ir a Recientemente preguntar. algún encuestador sacó que el presidente lo aprueba 90% de la población, 80 y tantos, una cosa así. Y esa cosa está rara, ¿no? Por lo menos está rara, ¿no? Pero más allá de, por lo menos, por decir, o sea, es unánime, ya dices esto. No, pero ese tipo de cosas sí van generándose efectos, ¿no? O sea, Ya. sí van generando 8 personas. Muestra con mayor proporción en las secciones donde Morena tiene mejores resultados. Pues empieza a alejarse de una ortodoxia de la forma como los encuestadores que sí hacen encuestas, sabemos que se deben de hacer Claro. los Supongo ejercicios. que se quiso replicar lo de los representantes de casilla, ¿no? Los representantes de partido. Que se supone que en cada las uno debe casillas. tener un representante, Que, ¿no? pues, Como lo por que nos ley dices ahí que van, puedes. pero y no sabía que aquí iban a ver. Creo cada que es el persona. espíritu, ¿no? Que tú puedas presenciar, no el acto de votación, pero sí el acto de contestar la encuesta. Supongo que ese es el espíritu, pero díganme algo, tiene sí, otras implicaciones. El tamaño de muestra, más o menos, importe o no importe, digo, los que no estamos tan especializados, no nos metemos al tema, pues sí, es como que un asunto de chisme interesante. ¿A cuánta gente le van a preguntar? Seres humanos que van a tener a 8 personas a su alrededor diciendo a quién quieres, o sea, ¿cuántos van a ser? Mira, tradicionalmente Morena, bueno, tradicionalmente sería un exceso Una porque es tradición. una- porque llevamos reciente. 3 es muy años. poco tiempo. Pero 2022 y 2023 entrevistaron cada encuestadora a 1,200 personas. Muy poquitos, ¿no? En el año 2011-2012 estas experiencias eran 3,000 personas por casa encuestadora. Entonces ahora es más reducido el número. Ok. Número. Más reducido. ¿No? Y obviamente, pues esto incide, por ejemplo, la del Frente Amplio fueron 3,000 entrevistas en vivienda, 3,000 telefónicas, Ok. ¿no? Esto tiene importancia
si está muy reñido o no está reñido. Como decía Rafa, lo de 2011, pues claramente ahí igual y ni con una de 5,000. Sí, exacto. Te iba a alcanzar. Cuando está amplio, pues con de 1,200 es más que suficiente. Entiendo que el método va a ser una cosa dividida entre 75% una encuesta o no sé por qué le dicen como encuesta simulada con una boleta. ¿Eso vale preguntas. 75%? Pregunta 75%. En realidad es el 100% porque te llevas esa pregunta y te llevas la encuesta. Entonces, Sí. Una pregunta genera casi la te da la secuencia de mayoría. las otras. Entonces, para efectos prácticos es una sola pregunta. Lo demás es quizá de calentamiento. Sí. De Enredarse un poco. Esta cosa que tenían como por ejemplo cuando fue lo de Marcelo Ebrard en 2012, que eran 32 cuestionarios, si no me equivoco. Eran 5 indicadores. 5 variables. indicadores. Y que lo ha hecho Morena en últimas Sí, claro, elecciones, todo el 18 y 19%. que cada 22, pregunta, 23. entiendo más o menos que son varias preguntas, suman 10 muchas, puntos, suman 10 puntos. pero cada pregunta tiene un valor muy distinto, Así es. en el cual, pues, no sé, quién conoce más el país y quién crees que sea el mejor, Sí. y quién conoce más el país vale 8, y quién crees que sea mejor Positivos. vale 2, y positivos. Sí. Eso no va a aplicar. En este Esta no. momento lo van a... Una de las preguntas, digo, a lo mejor cambia el fraseo, pero en las de 2022, 2023 de gobernador, la contienda interna, es decir, a quién prefieres como candidato, como coordinador de la, de la 4T, etcétera, Candidato. valía Ajá. 2.75 de 10 posibles. O sea, La pregunta equivalente ahora va a valer 75, 7.5. Sí, es un cambio metodológico importante. Lo que ocurre en sí, no muy cañón. Antes pesaba el conocimiento de nombre sobre todas las cosas. Ahora es básicamente a quién quieres de candidato. Eso está bien interesante y yo preguntaría, ¿ganó Ebrard en eso? Porque lo que quería Ebrard era de alguna u otra manera una sola pregunta y decía que no sean varias preguntas. No, ¿Qué pues opinas? sí. Yo creo que Lauro. sí. Yo creo que en ese punto en particular sí le favorece, sí se acercó más a lo que él quería. Y siendo tan definitoria, pues aunque no pesa 100, en la negociación supongo que dijeron, bueno, no va a ser 100, va a ser 75, pero igual vas a ganar con eso, ¿no? O sea, con 75, si tú ganas, pues ya ganaste. O realmente le redujeron el peso a las otras preguntas adicionales, que a menos de que esté muy empatado, o sea, imaginemos 50-50, y los demás ceros. En ese caso, a lo mejor sí, las otras preguntas podrían llegar a tener algún efecto en favor de uno o de otro. Porque ese es otro problema. Hace rato estaban comentando lo de Ebrard y Claudia. y AMLO. Sí, Claro, en el 2012. Exacto. Que por 36, por una diferencia de 1.5, que era un empate técnico realmente, ganó López Obrador. ¿Qué van a hacer aquí? Si hay empate técnico, ¿cómo rompes el empate técnico? Ahí es donde a lo mejor estas otras 5 preguntas Digo, pueden servir. con las reglas que ellos se dieron, es una décima es una décima. Sí, claro, que eso no fue así con la de Mario Delgado, ¿Cómo es Porfirio eso de Muñoz una Ledo. décima? No, si yo gano 36.1 versus 36, gana el de En pocas 36.1, como si Claro. fuera por un constitucional. cuestionario, por una persona que gane, ese gana, según Sí, la regla. Hoy hizo la... Y qué bueno que lo dices así, Rafa, por una persona que gane tomando en cuenta que, o sea, yo entiendo que ustedes en el mundo de las encuestas es una muestra, etcétera, pero pues en el mundo fuera de las encuestas decimos, nomás son 1,200 personas, nomás son bien poquitos. Pero- que por uno gane o 10,000, todo. que creo que va a a lo ser- mejor, Ajá. digamos, si la encuesta oficial refleja lo que se ha venido publicando, o sea, a lo mejor en el primero lugar está claro, el Claudia. segundo también, pero el Marcelo. tercero, que va a ser el líder de diputados, al menos por lo que Peleado platicaron, entre Noroña y Adán, ¿no? pues está, ¿cómo vas a definir? Digo, es que Tercero, están cuarto, definiendo. quinto está complicadísimo. A ver, ¿cómo los están midiendo ustedes? Empiezo contigo, Rafa. ¿Tú qué números traes? No, yo lo que alcanzo a ver es que Claudia Sheinbaum ha traído cierta ventaja, y ahí sí he visto muchas encuestas, cierta ventaja, pero no tanta como la que algunos encuestadores tienen, ¿no? O sea, y que Marcelo Ebrard es claramente segundo lugar, eso
eso también, y que no está tan lejos en algunas encuestas, aunque también he visto otras que tienen 2-1 a favor de Claudia sobre Ebrard, ¿no? Entonces, estrictamente hablando, sí, así por ahí está la cosa. En cambio, tercero, cuarto, quinto, sexto, Eso sí está muy movido. está mucho más complicado, ¿no? Ahí porque ahí sí, a veces a Adán Augusto se le pega mucho a Marcelo Ebrard, a veces no. Los otros sí ya es verdaderamente imposible saber si Velasco, si Fernández Noroña o Monreal, quién está arriba de los otros tres. Y si eso tiene alguna implicación práctica, ahí sí es un volado, ¿no? ¿Tú cómo los tienes, Jorge? Primer lugar, Claudia Sheinbaum con 13 puntos de ventaja, que es lo que Ok. publicamos hoy, sobre Marcelo Ebrard. Y ya los demás, pues en un dígito, ¿no? Está casi empatados, tercero, cuarto y quinto. Y que básicamente pues el tema es pues, los márgenes de error, porque el tercer lugar sí importa quién es, al menos con las reglas que ellos, Sí, que ellos pusieron. que no son estatutarias, son extraoficiales. No, como muchas cosas, ¿no? Son acuerdos el acuerdo que políticos. está ahí. Recuérdanos, nada más era el segundo lugar que se llevaba de premio Yo de supongo que es el consolación. Senado. Sí. Ah, era el Senado, sí, cierto. Y el tercero Y el es la Cámara tercero de era la Diputados. Cámara de Diputados, ok. Pero tenían la opción de poder estar en el gabinete, ¿no? También una cosa También, ¿no? Sí, que era Este- la catafixia. Bueno, no la No, catafixia no, porque no ganaste, más bien es el premio de consolación. ¿Tú cómo los tienes, Laura? Yo, más bien, como Rafa, lo que he visto es un caos. ¿En qué sentido? En el bueno. ¿En cuál en de el malo. todos? Añoro los tiempos en los que solo había encuestas cara a cara en vivienda. Entonces podías perfectamente ver y no había mucho debate, Ok. normalmente, de más o menos quién iba a ganar, salvo si iba a haber empate técnico, como fue el caso del 2006, ¿no? Entre Calderón y AMLO. Pero ahorita tienes casos como que muy abierto el abanico. Tienes casos como el que nos acaba de decir Jorge, que lo traes como a 12 puntos, a 13 puntos Claro. de ventaja. Pero está otro que también es cara a cara en vivienda, que lo trae la ventaja para Claudia en 18, 20, 22, una cosa. Sí, casi el doble. Casi el doble, Ajá. exacto. Tienes por ahí, creo que Consulta, que lo tiene como a 8. Y luego tienes a estas otras metodologías que hay de pésimas a A muy mal. aceptables. A muy Ok, mal. de muy malas a... Exacto. En donde, digo, unas pues, no son defendibles ni mencionarlas, pero hay telefónicas, que ahí creo que Alejandro tenía un poco más cerrado, Ok. el del financiero. Y hay las telefónicas robot que desde una perspectiva estadística pues, no sirven porque tienen un sesgo de autoselección, pero en esas hay algunas que incluso voltean el resultado, ¿no? ¿Qué pasó en el Estado de México? En el Estado de México había otro caos y desafortunadamente hubieron buenos resultados y malos resultados independientemente de la metodología que se siguiera, ¿no? La teoría diría las encuestas cara a cara en vivienda, esas son la norma, la ley, sino las telefónicas con entrevistador y con un marco muestral bien armado y una muestra. Y de ahí para abajo, telefónica robot, Facebook, lo que tú quieras, SMS. Por eso ya esos no. resultados de 25 puntos, 20 arriba y al final Exacto. no fue tanto. Exacto, pero eso ocurrió en contra de lo que la teoría hubiera querido, tanto en encuestas cara a cara en vivienda, como en encuestas telefónicas, como en encuestas. De hecho, las que mejor salieron en el Estado de México fueron las telefónicas bien hechas, digamos. No, excepto la Reforma. No, que sí fue buena encuesta Reforma, y por fortuna, porque es una encuesta domiciliaria, y qué bueno que hubo una domiciliaria que le acertó. Pero ciertamente el problema de esta es Pero que hubo hay varias encuestas privadas que sí, es estaban cierto, en la misma pero bueno, privadas ya no pintan en eso. En esto, pero No, pero a lo que voy es, el mismo método dio, públicas o privadas, dio resultados resultados similares. bien, y
otros muy malos. Y ese creo que es como parte de... Buenos encuestadores tienden a parecerse entre sí, y eso sigue siendo verdad. Sí. Pero hoy hoy en algún evento que estuve, habían 45 diferentes agencias publicando en México, lo cual es para mí muy... 45. 45. Y Órale. de las 45, pues la gran mayoría no utilizan metodologías rigurosas, ¿no? Y por eso vemos empates, un candidato arriba, otro candidato abajo. La verdad es que se ha hecho una porquería en el terreno de difusión de encuestas en México, ¿no? Y no me por otro lado, que sí coincido con los números, pero tampoco me sorprendería si Marcelo Ebrard estuviera bastante más cerca de Claudia. Lo considero dentro de lo posible, ¿no? Dentro de lo posible. Díganme algo, siendo así muy chismoso, hay clientes que sí llegan y les piden, necesito una encuesta en donde esté 40 puntos arriba. Yo sé que no es ético y seguramente no lo hacen ustedes, o si lo hacen y lo quieren contar, pues que mejor, venga el chisme. Pero sí pasa eso, o sea, sí se llega a dar porque, por desgracia, las encuestadoras, la clase política en general, los medios de comunicación, las instituciones mismas, pues están en una crisis de credibilidad. Estamos en una crisis de credibilidad. Entonces yo les pregunto, o sea, ¿esto pasa viendo pues tanta porquería, como dice Rafa? ¿Tú qué has visto, Jorge? Yo ya hace mucho que no tengo experiencias de ese tipo, a lo mejor una que otra, pero ya hace mucho. Porque quien quiere ese tipo de cosas sabe a quién buscar, como decía Rafa, entre este mundo de... Que ya se hizo un mundillo. Y es que, ¿sabes qué? Creo que aquí el mundo de las encuestas está viviendo lo que se está viviendo en otros ámbitos, de que gracias a las redes sociales, Facebook, Google, es muy fácil recabar datos. Y se confunde lamentablemente el que haya un conteo de opiniones, se confunde con una encuesta, que debe tener un método científico detrás. Es decir, muchas entrevistas, si no hay un método científico detrás, no sirven de nada. De hecho, el origen del muestreo es precisamente eso. Hubo el famoso Literary Digest, que entre cuestionarios, cientos de miles, que no sirvieron para nada. Ahora lo que tenemos es 10,000 entrevistas digitales, 10,000 o 20,000, etcétera, pues no te dicen nada. Pero es un problema general, ¿no? El Big Data no quiere decir nada, o al menos para nuestra industria no significa nada. No es si no hay un método de información si no tengo cómo medirla, ¿no? Si no tengo cómo no hay hacer un algo método detrás. Pero sin duda lo que preguntaste, que es la clave, no, por supuesto que hoy hay muchísimos candidatos y partidos que comisionan encuestas a modo, ¿no? O sea, es más, ya para qué las levantan, ¿no? O sea, dicen, di que va ganando tal, y hay encuestadores que se prestan a eso en México, ¿no? Es más... Ese es su negocio. Ese es el negocio. Efectivamente facturan 80, 100 mil pesos por una encuesta de esas que no tiene ningún sentido como ejercicio ¿Qué estadístico. necesitas para ser encuestador? O sea, yo me junto ahorita con los cuates acá de algún lado y armamos una encuestadora, ya así... No. ¿Tan fácil? ¿Alguien nos Pues es que regula? no es- ¿Alguien sabe qué hay detrás de Es que esto? con las redes sociales los medios dejaron de ser un filtro. Ok. Antes, con todos los asegúnes, pero y que también tenían mucho... Sí, también había muchos cuestionamientos. Pero no era lo mismo. Pero una ahora ya encuesta no hay filtro. de los medios. No, tú lo subes en internet, lo difundes WhatsApp. y se encarga, el cliente se encarga de difundirlo. Pero legalmente para constituir una encuestadora... No. ¿No No hay hay bronca? requisitos. No hay barreras de entrada. O sea, requiere años de formación, todo esto, Sí, años, prestigio, años todo. de estudios, Pero- formación, etcétera, pero... Legalmente puede ir un cuate... Claro, ¿no? Y es lo que estamos viendo, exactamente. Gente que llega y dice, pongo mi encuestador y en su vida había hecho nada, no estudió No nada, hay ni no siquiera sabe un nada. requisito académico, algo. O sea, tengo la prepa y pues armo No, de una hecho, los- encuestadora Mercado Libre. y ya. Los call centers han evolucionado a encuestadores telefónicos. En realidad yo te diría, Pero todavía más crítico lo de Internet, ¿no? Las encuestas en Facebook o las de WhatsApp también, ¿no? Perdón, es que con esto que digo, o sea, que les pregunto, me
llama la atención lo que va a pasar mañana, porque pues a ver quiénes son los que salen en el y mete la manita y saca la bolita y vamos a ver qué encuestadora es. ¿Se acuerdan de esa canción? Era muy bonita. Pues era padre, ¿no? O sea, van a hacer esa tómbola, van a hacer una rifa y pues donde te salgan de estas encuestadoras que... Puede salir. Pero fíjate, o sea, que se venden al mejor postor. es que ciertamente creo que en este proceso, digamos, lo de Morena es algo único. Es la primera vez que el candidato a la presidencia de la República del partido gobernante con alta probabilidad de repetir se selecciona a través de este método, ¿no? Había pasado en elecciones de gobernador, senador y demás, pero esto es algo único y pusieron reglas pues que les amarran mucho las manos en aras de la transparencia, como ellos lo entienden. Contrástalo con el método del frente. No supimos quiénes hicieron las encuestas. Sí, nada. No, o sea, fueron Sí, nada. y no me parece mala la idea, ¿no? O sea, blindaste a las encuestadoras Sí, para tener... en términos de descalificaciones, demás. Aquí yo no sé, las que salgan seleccionadas... Seguramente habrá algo descalificable. Suerte, como pues sí, dice. suerte, ¿no? Pues va a ir muy bien. No, y habrá algo descalificable, alguna descalificable aparecerá en esas, ¿no? Pero con el método este de 7 encuestadores, Sí, no, son 7 te dan la muestra Son 7 hecha. encuestadores con 7 representantes, digo, con 6 representantes, ¿no? Bueno, 7. Y hay- También uno de Eso Juana. todavía espero que lo, Que entren en razón. que lo puedan corregir. 14 personas haciéndote ¿No? el cuestionario, sí va a ser como que... No. Un No, poco es que creo invasivo. que creo que Muy el tema, invasivo. Sí. como decía Lauro, o sea, por un lado tú quieres confidencialidad del respondente a la hora de contestar. Sí, pero tienes a... Por eso es la simulacro de boleta y urna. Ahí ya está cañón. Exacto. ¿A qué distancia tienen que estar los representantes de los aspirantes para precisamente garantizar esa confidencialidad? Todos esos detalles, si no se ponen de ¿Por acuerdo... qué tiene que estar un representante con el que va a ser encuestado? Sí. Déjame A ver, digo, la neta. dos cosas, si me permites. Sí, por favor. Oye, Una, Ajá. de esto último, creo que es una buena pregunta. ¿Por qué tiene que estar ahí? Hoy por hoy, cualquiera de nosotros y cualquier empresa que hace levantamientos cara a cara en vivienda utiliza tabletas. Las tabletas puedes audiograbar toda la entrevista. Puedes seguir simultáneamente a la persona vía GPS. Entonces, incluso puedes hasta tomar una foto un del video entorno. de que alrededor no haya simpatizantes o, Claro. o bardas pintadas, qué sé yo. Eso te garantiza una supervisión al 100%, que lo pueden estar viendo simultáneamente, si tú quieres, todos los 7 representantes de los 7 Bueno. candidatos. Y además te garantiza no tener que hacer una cosa adicional que van a hacer, que es entregarle la muestra a todos los representantes unos días antes, 2 días antes. ¿Qué puede pasar con eso? Que donde cae la muestra van a ir a hacer propaganda telefónica por redes o físicamente. O ya si entregar tienes la lana. muestra, perdón, pero pues el gandallismo, ¿no? O sea, voy Claro. a la persona y, oye, Simplemente el que hizo la muestra ya hoy ya lleva unas ventajas. Si se la llegó a comunicar a algún candidato, eso ya va a ser una cosa bastante crítica. Oigan, se nos fue como agua, de volarísima. Muchísimas gracias, les aprecio muchísimo. Lauro Mercado, mil gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Jorge, buen día, muchísimas Muchas gracias. Y Rafa Jiménez, como siempre, mil gracias. Muchas gracias. A ver si la podemos repetir, ¿no? Claro, Nos quieras. dan oportunidad. Y sobre todo, muchísimas gracias a usted por estar con nosotros en esta noche aquí en Contracara. Pásela muy bien, descanse, nos escuchamos muy pronto, nos vemos también aquí en Heraldo Televisión. Siga disfrutando de la programación y si es encuestado y le llegan 7, 8 personas, ya sabe, es normal. Es Morena. Es morena. Bye bye.